Hola, muy buenas a todos. Me preguntáis muchas veces que cuándo se debe de empezar a limpiar un corte de vida. Pues bueno, en este vídeo trato de explicártelo. Como hacemos siempre, os presento la parcela Olivar Picual, secano estricto, marco 9x9 en ecológico. Nosotros lo llevamos ya gestionando ya algunos años y olivar bastante productivo. Este olivar tiene unos 18 años y este año por primera vez es el primer año que se le ha empezado a renovar la copa. ¿Por qué? Porque los olivos estaban tan grandes que se salen del paraguas y uno de los problemas que tenía de un olivo tan grande en secano es que si no venían años de lluvia, el olivo ni crecía, ni tenía buena cosecha, ni buen rendimiento, ni nada. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para adecuar y mejorar la producción de una finca es adecuar el volumen de copa a las condiciones del terreno. Entonces, en enero, no sé si me acuerdo si era enero o febrero de este año, se empezó por regla a tumbarle una rama a cada uno de los olivos que conforman esta parcela, y ya estáis viendo pues las brotaciones que tienen, unas brotaciones como de unos 70 centímetros más o menos. El estado del olivar, ya lo veis, tiene una cosecha muy alta y crecimientos muy buenos también. ¿Veis? Buen estado de vigor, no tiene enfermedad, no tiene deficiencia. Esta parcela o esta finca lleva, si no recuerdo mal, 4 tratamientos foliares ahora en primavera, el de brotación, otro antes de flor y 2 después de floración para endurecimiento del hueso. Y bueno, lo que venimos a este vídeo. Nosotros, si os fijáis, este olivo con 18 años tiene su rama quitada, pero este olivo que, por lo que sea, pues moriría o lo que sea, lo tuvieron que replantar. Este olivo, como tiene un volumen de copa todavía óptimo para la parcela, pues tiene sus 3 ramas todavía sin ningún problema. Y además la aceituna no acusa ningún problema, el olivo tiene buen estado de desarrollo, buen estado de vigor, etcétera. Pero los olivos que ya tenían una cierta edad ya estaban demasiado grandes, como podéis ver en el vídeo, y entonces hemos procedido a eliminarle una de las ramas. Bueno, estas varetas llevan, como digo, unos 6 meses desde que se cortó la rama. Si os fijáis, al cortar la rama en verano hace que la corteza no se separe de lo que es la madera. Esto no se, lo que es la corteza por donde pasa la savia no se separa, con lo cual hace que tengamos menos probabilidad de tener un ataque de usofera. Entonces, eso por ahí. Por eso me gusta tanto hacer cortas tempranas, porque de la otra manera tenés que estar vigilando qué es lo que pasa con la usofera y viendo, ahí quita esto, y viendo o preveyendo mediante fitosanitarios que no tengas problemas. En este caso, como es ecológico, la mejor manera de hacerlo es en las fechas que os comento, durante el invierno. Bueno, pues estas son las varetas que han tenido lugar en esta primavera. Y aquí una de las cosas que hacemos cuando seleccionamos los cortes o las varetas que van a quedarse como ramas nuevas o ramas de vida, lo que hacemos es elegir cuáles son las que mejor posicionadas están, como sería esta, como serían algunas de estas, y sobre todo las que mayor vigor tienen. ¿Qué ocurre? Que nosotros en estas fechas no podemos saber todavía, porque no se han diferenciado cuáles son las varetas más potentes y cuáles son las varetas mejor posicionadas. Además son tan pequeñas que si nosotros elegimos las 3 o 4 varetas que vamos a dejar, o 5 que vamos a dejar en el corte de vida, lo más probable es que alguna se malogre a lo largo de pues todo este tiempo y pues podamos tener una pérdida del corte de vida entero. Entonces lo más correcto que sería el corte de vida dejarlo acompañado durante al menos 2 años, es decir, si lo he cortado en el invierno del año 2025, en el año 2026 no se tocaría hasta el año 2027, si hasta enero o febrero del año 2027 yo no tocaría este corte. Como mucho, si el corte de vida está creciendo muchísimo y está muy cerrado y demás, a lo mejor el primer año no lo tocaría, pero al verano del siguiente se podría también empezar a tocar y a limpiar, ¿vale? Entonces, a la pregunta de cuándo es el momento óptimo para empezar a tocar un corte de vida, empezar a limpiarlo, yo le daría por lo menos 1 año y medio desde el invierno donde se haga el corte de vida. Y si puede ser, pues 2 años sería el momento óptimo, porque de esa manera elegimos cuáles son las varetas más gordas, elegimos cuáles son las mejor posicionadas, y también es verdad que los cortes de vida, cuando están pequeños y están arropados por otras varetas, pues también crecen de mejor manera. Pues nada, eso es lo que quería comentar en este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.